Hola, hola, Ecolovers, ¿cómo están? Yo soy Denise, esto es un Ecomartes nuevamente y ahora estamos muy felices porque tenemos dos invitados especiales. Muy interesante el tema de hoy. Pues nuestro tema es crisis planetaria y este es el capítulo 2. Nuestro capítulo anterior fue hace un par de semanas y bueno, nos acompañaron dos personas también maravillosas. El tema estuvo muy interesante. Y ahora estamos aquí, Alejandra, nuestra fundadora de Canimi Ecotienda, hoy nos acompaña desde muy lejotes, y la doctora Marusa. Entonces, pues vamos a empezar. Acuérdense, por favor, compartir este video, darle like para que les llegue a muchas personas y cualquier cosa pueden dejarlas en comentarios y aquí los vamos a ir leyendo. Nos acompaña también René Ortega, como todo este año ha estado con nosotros y en este maravilloso Ecomartes por parte de AWI Formadores Ambientales, que estamos haciendo este Ecomartes otra vez, gracias a la colaboración de AWIN y nuestro querido Nerdy, como yo le digo, nuestro fabuloso Alfredo Contreras. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y comenzamos con Ecomartes. Entonces, pues si gustan, yo en participación voy a iniciar pues presentando a estas dos maravillosas invitadas que aceptaron acompañarnos en este martes, en esta ya nochecita medio fresca. Primeramente, pues me voy a dar el lujo de presentar a la doctora Marusia Rentería. Ella es profesor investigadora del Departamento de Recursos Naturales de la Facultad de Zootecnia y Ecología de pues, nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Como profesora imparte asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en diversos temas ambientales y pues también realiza trabajos de investigación apoyando tesis doctorales y de maestría. Su desarrollo en la investigación incluye temas relacionados con la ciencia y tecnología ambiental, la evaluación y monitoreo de los recursos naturales, contaminación ambiental, la hidrogeoquímica ambiental, dinámicas de recurso hídrico, variabilidad, cambio climático y el estudio de la radioactividad ambiental. Y pues ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 2 y cuenta con una producción importante tanto en artículos científicos y capítulos de algunos libros. También es promovente de la difusión de pues, todo este conocimiento científico a través de la participación en congresos, conferencias, ponencias y talleres dirigidos a diferentes sectores de la sociedad. Y pues también es editor invitado y revisor de revistas científicas indexadas, nacionales e internacionales y programas de CONACYT. Y pues actualmente trabaja en temas de agua, suelo, clima y temas socioambientales y su interrelación. Este es un súper resumen de toda la experiencia que tiene la doctora Marusia y sabemos que pues va a aportar bastante conocimiento a este tema que vamos a hablar hoy de cambio climático. Bienvenida, doctora. Y segunda invitada, también ya maestra en ecología y medio ambiente, ahí hablábamos tras bambalinas, ¿no? Que nos conocimos en la maestría y en la Facultad de Zootecnia y Ecología, pero pues ella, su hambre de conocimiento la lleva a cursar una segunda maestría, ¿no? Entonces ella es Alejandra Díaz Sánchez, tiene pues un fuerte compromiso con la transformación ecosocial y actualmente lo manifiesta a través de una maestría en Administración de Recursos Naturales en la Universidad de Manitoba, donde está explorando los imaginarios utópicos de personas involucradas en actividades alimentarias comunales en espacios urbanos. Ella tiene dos gatos, un perro y pues como está en Canadá nos dice que extraña bastante los elotes en vaso. Bienvenida también, Ale. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ahorita le cedo la palabra a Alfredo ahí para que nos dé una breve introducción del tema y de ahí comenzamos con esta dinámica de comentarios, recordándoles a quienes nos acompañen en redes sociales que nos pueden ahí dejar sus preguntas. Muchas gracias, René. Bueno, pues para dar una pequeña introducción al tema, en la sesión pasada platicábamos un poquito sobre lo que es la triple crisis planetaria, que se refiere a las tres grandes problemáticas ambientales que como sociedad afrontamos, que como humanidad nos afectan de mayor forma y que están interrelacionadas entre sí.
Decíamos que esta triple crisis se conforma de la pérdida de biodiversidad, que fue el tema que hablamos la sesión pasada, el cambio climático, que es el tema que nos trae hoy en día, y la contaminación. Particularmente hablando del cambio climático, se refiere a todos estos cambios a largo y ahorita más a mediano plazo que tenemos sobre todo en cuestiones como las temperaturas, los patrones climáticos, eventos climáticos que pueden ocurrir y que se ven aceleradas, en este caso, por la actividad humana. El cambio climático o los cambios climáticos que ha habido a lo largo de la existencia se han manifestado a través del tiempo geológico en cambios muy, digamos, en periodos de tiempo muy largos. Por ejemplo, y debido a diversas situaciones, por ejemplo, erupciones volcánicas, el caso del impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios generó un cambio climático sobre todo el planeta. Sin embargo, se ha encontrado evidencia científica a través de estudios que desde el siglo pasado y a partir de la revolución industrial, sobre todo, las actividades humanas han acelerado el cambio climático en la actualidad. Esto debido a que el cambio climático, la principal fuente o su origen viene de los gases de efecto invernadero. Estos gases generan una capa sobre la atmósfera que una vez que entran los rayos del sol dentro de nuestro sistema, de nuestra atmósfera, ya no pueden salir tan fácilmente. Eso hace que se eleven las temperaturas y que se modifiquen las condiciones y patrones naturales que tenemos en nuestro planeta. Eh, Nosotros como sociedad aportamos bastante a este cambio climático a través de nuestros modelos de producción y de consumo, y a través de esta práctica queremos introducirnos un poquito a estos conceptos y a ver en qué podemos aportar nosotros como sociedad para disminuir este impacto y ver también cómo se interrelaciona con las otras crisis planetarias y de esta manera cuidemos mejor nuestro ambiente. Les cedo la palabra a nuestras invitadas para que nos den unos comentarios de apertura. Adelante, Alex, comienza. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues a mí este es un tema que me mueve mucho. Yo, por lo general, nombro a la crisis climática desde, pues desde la aproximación de lo ecosocial, porque como bien menciona Alfredo, pues nuestros patrones de producción y consumo están profundamente relacionados con esta disrupción que se está generando ahorita de los sistemas pues que permiten y que sostienen la vida. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer, hay poco tiempo para hacerlo, y pues pues estoy agradecida, ¿no? De que esté este espacio y que que estén creando este espacio para tener estas conversaciones, porque tenemos que platicar mucho, buscar, trabajar juntas y ir tejiendo mucha red para hacer frente a esta situación. Gracias. Pues sí, definitivamente, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios, opino lo mismo que Alejandra, ¿no? Estos espacios deben de ser mayores, donde tengamos también información distinta, porque una de las situaciones que estamos viendo es que las actuales generaciones buscan más este tipo de pláticas, ¿no? De entendimiento directo, porque los temas sociales son muy complejos, en mi opinión. Yo por eso me dedico más a las ciencias ambientales. Entonces, definitivamente todo lo que sucede en el planeta desde el punto de vista ambiental va a tener una acción directa en todo, sea la parte social, sea los mismos otros sistemas ambientales, y obviamente va a repercutir en toda la parte económica y por ende todo lo que de ahí se desprende. Entonces, gracias por invitarme y espero que esto continúe y sea grande aún más. Yay, muchas gracias. Pues Ale, estamos siguiendo pues tu camino, ¿no? Tú y yo formamos este espacio para expresar todos nuestros sentimientos en relación
al cambio climático, a los sucesos sociales que hay pues, en nuestro entorno. Y ahora, pues, después de la maestría, conocimos a estos dos maravillosos entes en el mundo y pues bueno, aquí estamos como un equipo, pues siguiendo el camino, ¿no? Y vamos a meternos pues de lleno en el tema y yo les quiero hacer sí una preguntita al aire, ya me la contestan quien guste y de ahí vamos continuando con la conversación. Entonces, lo primero, pues, ¿cuáles serían los factores que más abonan al cambio climático? O sea, en cualquier ámbito social, ecológico, en su perspectiva, ¿no? Entonces, la que guste comenzar. Échense la bolita. Bueno, pues ahora te gané la tirada, Alex. Me gustaría comentar que el cambio climático es natural. Es natural porque el planeta experimenta a través de su vida estas distintas fases que se tienen. Entonces, el cambio climático es complejo por el hecho de que está conformado por dos grandes ramas, una de ellas que es la parte de la variabilidad climática y otra parte de lo del calentamiento global. Los principales promotores de esto en nuestra era, en la era antropogénica, pues son precisamente la emisión de gases de efecto invernadero. Que recordemos que los gases de efecto invernadero son una parte muy importante porque sin ellos realmente la vida no estaría como la conocemos actualmente. Pero al aumentar estas concentraciones que tenemos, obviamente va modificando todos esos patrones y pues sí puede traer consecuencias difíciles, ¿no? En lo que se tienen. Entonces, dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor concentración que se tiene es de dióxido de carbono. Y viene de, ¿qué creen? De la generación de energía. Entonces nosotros al tener esas necesidades de generación de energía, porque la utilizamos para todo, no únicamente la energía eléctrica, sino calorífica, lumínica, además, que ustedes conocen, pues bueno, principalmente y a partir de la revolución industrial, ¿verdad? Pues se incrementó precisamente por el uso de los combustibles fósiles. Entonces, los gases de efecto invernadero sin duda es eso, la deforestación es otro grave problema que tenemos porque todo el dióxido de carbono que podemos tener contenido en los suelos, pues al deforestar también se emite. Y varios otros procesos que se tienen por ahí, pero sí me gustaría que Alex nos compartiera también parte de esto. Gracias. Pues quizá lo que yo puedo abonar al comentario de la doctora, que es bastante atinado, creo que cuando hablamos, por ejemplo, de este proceso que es antropogénico, pudiéramos meternos en el debate que siento que ya está un poco entre académicos y activistas del tema del capitaloceno, ¿no? Que es el proceso ecosocial que está moviendo este proceso que nos está llevando a esta era. Esta demanda energética, si bien tiene que ver con la manera en la que está diseñado nuestro sistema, nuestro esquema de vida, también está sumamente sostenido sobre procesos extractivistas, coloniales, imperialistas, en los que hay pues mucha fuerte demanda, ¿no? Mucha de la narrativa que de progreso o de desarrollo está asentada en esas ideas y es la que ha promovido dinámicas económicas que terminan siendo nocivas, ¿no? para nuestro planeta, en el sentido de que pues no todas las personas consumen la misma cantidad de energía, no se consume por igual, esto no está bien distribuido, entonces si bien hay una demanda alta quizá de energía, hay que preguntarnos para qué estamos utilizando esa energía, qué espacios son los que son sumamente demandantes de eso, en qué condiciones se está generando esta demanda y pues si realmente cómo estamos
aprovechando las alternativas, ¿no? Porque también está estos procesos de demanda energética para sostener un sistema económico que beneficia realmente a muy pocas personas, pues también está muy permeado por intereses particulares, ¿no? O sea, no es necesariamente otra vez que estemos todas las personas viviendo en igualdad de condiciones, demandando la misma cantidad de energía para las mismas actividades. Entonces, pues bueno, quizá eso sería como los factores que yo puedo contribuir en esta conversación que son importantes de considerar en el cambio climático, que realmente, si bien el proceso del cambio climático es, podemos decirlo, pues natural, en la aceleración que estamos atravesando ahorita en esta era geológica creada por las personas, pues no es nada más inocentemente creada por las personas, ¿no? Hay otras fuerzas y otros procesos y dinámicas que atraviesan el que estemos atravesando, el que estemos generando esa aceleración, pues. Claro. Fíjate, bueno, que déjame, les digo algo que se me vino a la mente ahorita. Justo en la semana estaba viendo una infografía de cómo estamos, pues en una era muy tecnológica, ¿no? Donde la inteligencia artificial está como al tope de todas las conversaciones, tanto de educativa y social, y justo decía que para mantener toda la tecnología que se necesita para la producción y para tener la inteligencia artificial, se necesita tener ventiladores, porque como son muchas máquinas, hay mucho calor. Entonces se necesita tener siempre, siempre, siempre pues el aire, ¿no? La refrigeración, y eso está haciendo que se esté gastando muchísima agua. Entonces, nosotros muy felices con nuestra inteligencia artificial y la energía que se requiere para mantener todo pues toda esa tecnología y todas esas máquinas, es impresionante, que aparte no solamente es la producción de energía que se necesita para mantenerlo, sino aparte el agua que se está gastando para mantener todas esas máquinas en un estado adecuado, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el beneficio, ¿no? De tener pues, o sea, sí está muy padre la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, pero al mismo tiempo, ¿qué impacto estamos teniendo, no? Sí, yo también Entonces, estaba revisando algunos datos y, por ejemplo, veía, abonando a lo que mencionan tanto la doctora Marusia como Ale, de estos grandes capitales y la generación de los gases de efecto invernadero, de que del 70% de las emisiones que se generan a nivel planetario corresponden únicamente a 100 de las mayores empresas que existen. Entonces, realmente el problema es muy grave, pero también es muy importante que sepamos notar cuáles son los grandes generadores para poder atender la problemática desde sus fuentes de origen, ya que estamos hablando de que las actividades económicas de cualquier rama industrial, la ganadería, la minería, la agricultura, todas esas afectan directamente a estas crisis planetarias, hablando directamente del cambio climático con la generación de gases de efecto invernadero, que sepamos ser muy críticos en cuanto a cuáles son las fuentes, cuáles son las medidas que se tienen que tomar para controlar esa emisión de gases de efecto invernadero, cuáles son los instrumentos de política pública que se tienen que desarrollar, todos esos controles que debemos de tener y que nosotros como sociedad tenemos que exigir a las autoridades para que adapten los modelos de producción y de consumo en relación con los empresarios y con el sector privado. yo hablando, por supuesto, sí. Y pues bueno, platíquenos, porfa, qué instrumentos de política pública estarían disponibles para afrontar pues este cambio climático acelerado, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en
en política en donde están y de lo que conozcan, ¿no? Porque, pues bueno, Ale, tú estás allá, pero igual estás bien enterada de todo lo que está pasando acá, ¿no? Y pues la doctora Marusia, expertísima. Bueno, pues muchas gracias por lo de expertísima. Yo constantemente tengo que estar actualizando los conocimientos, actualizando las evaluaciones y demás. No te agradezco la palabra, el adjetivo, pero bueno, continuamos. Los instrumentos de política pública se vienen presentando de hace bastante tiempo. Bastante tiempo desde que nacieron estas situaciones, ¿no? Que nos dimos cuenta de las parte de este cambio que se estaba produciendo. Yo siempre les digo a los estudiantes de que las ciencias ambientales son materias, asignaturas, ciencias relativamente jóvenes en comparación con las demás disciplinas. ¿Por qué? Porque vienen apenas de la segunda mitad del siglo pasado, cuando empezamos realmente a evaluar todos estos cambios, estas modificaciones que se estaban dando. Y bueno, a partir de estas necesidades es que empiezan a haber programas, es que empiezan a haber acciones, empiezan a haber acuerdos, incluso que de esas necesidades surgen la parte legislativa y normativa, que es lo que hace toda una política pública, ¿no? Actualmente, bueno, yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de las reuniones que se tienen con el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, constantemente se están haciendo estas evaluaciones y con estas evaluaciones, pues se dan esas recomendaciones a los distintos gobiernos que posteriormente esos gobiernos, bajo tratados, bajo acuerdos, pues se comprometen a disminuir, por lo general son a disminuir, ¿no? Estas concentraciones de dióxido de carbono que posteriormente se traducen en un aumento en la temperatura. Y bueno, esto es lo que hace parte de las políticas públicas como tal, desde el punto de vista técnico-científico que se tiene. Sin embargo, es muy amplio el tema, como ustedes lo están comentando, sobre todo en la parte social. Quisiera tomar un poquito más de tiempo, si me permiten ustedes, pero cuando yo leí la invitación que me hicieron aquí de las 3 grandes crisis, dije, bueno, estas 3 grandes crisis, ¿quién las está proponiendo? Pues las está proponiendo la ONU. Entonces, estas 3 grandes crisis, que es la parte de pérdida de biodiversidad, la situación de cambio climático y la contaminación, hasta yo misma me enojé. Dije, ¿cómo puede ser esto? Si tenemos una gran crisis en cuestión de agua, ¿sí? Obviamente, yo entiendo que parte de estas situaciones en la política pública de todas estas organizaciones, bueno, pues van surgiendo, ¿no? Estas directrices que nos van marcando. Sin embargo, a mí me gustaría puntualizar que una de las principales situaciones y de crisis que vamos a tener ahora, sobre todo con esto de cambio climático y todo lo que viene de las otras 2 grandes crisis es el problema del agua. Y hay una situación verdaderamente importante que nos está llevando a conflictos sociales tales de que podemos o se pueden escalar a nivel de guerra, que ya las han habido a través del tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, parte de las políticas públicas están muy relacionadas no únicamente con cambio climático, están relacionadas también con todas aquellas otras situaciones que se tienen, ¿sí? Desde el punto de vista, yo insisto, social, que para eso nos va a hablar a Ale un poquito más, porque la veo que es muy experta, ahora sí, ella en eso, pero también con todo lo demás que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, de esto se desatan situaciones ambientales, por ejemplo, en la parte de los ecosistemas. Tenemos una migración de especies muy importante, que ahí están las interrelaciones, está la situación del agua, está la situación del suelo, que también estamos teniendo una crisis a nivel internacional bastante pronunciada y que también debemos de actuar sobre ello. Pero bueno, las políticas públicas yo creo que están. Actualmente en el estado de Chihuahua estoy participando, y por ahí Marta lo sabe, en la parte de la actualización de la ley de cambio climático para el estado. Y bueno, vamos viendo qué tal está. Pero si luego nos das oportunidad en otra preguntita más, yo creo que estaría muy bien hablar de toda esta situación administrativa
de la parte administrativa como tal en la implementación de políticas públicas y de normativa. Sí, gracias. Súper atinado, Claro. doctora. Yo Sí. creo que sí, perdón. No, que es bien, dale. Que es bien importante hablar pues, de la crisis hídrica, ¿no? Ese es un tema también que nos tiene que tener muy, pues, preocupadas y ocupadas, porque sí está bastante tremendo. Por ejemplo, como lo planteas, Denise, desde la parte del uso de las inteligencias artificiales. Yo creo que las inteligencias artificiales son como una excelente metáfora de la situación, pues no sé, se me hace que representan muy bien el capitaloceno, el antropoceno, cómo consumimos, producimos. Porque en sí, pues pueden ser herramientas excelentes, ¿no? Pero yo he leído así algunos memes que me encuentro que me causan mucha gracia, que dicen así de que, bueno, cuando la inteligencia artificial va a venir a lavar mis trastes y a barrer el piso mientras yo me pueda dedicar a pintar y a crear poesía, ¿no? Entonces, y creo que atiende mucho a esta nuevamente narrativa que se ha tenido mucho a través desde el discurso del progreso, de que el progreso y el desarrollo y la tecnología vienen a ayudar a la humanidad, ¿no? Y cómo eso se supone que se tiene que permear en nuestra vida cotidiana, y pues no ha sido así, ¿no? Y la tecnología no la quiero tampoco satanizar, tiene un lugar, y tiene un lugar en nuestras vidas, y posiblemente tiene un lugar en el presente, tiene un lugar en el futuro, y tenemos una trayectoria del uso de tecnologías como humanos que pues de alguna manera nos ha llevado, ¿no? En este viaje que ha sido, no sé, la curva del tiempo de la existencia de la humanidad. Entonces, pero a lo que voy es que, pues hay que, como dice Alfredo, ser muy críticos de esas narrativas de progreso, de desarrollo, de cómo vamos a usar las tecnologías y para qué van a servir, ¿no? Entonces yo creo que para reconectarlo quizá con las otras crisis planetarias, pues sí, cuando tenemos que ver cómo se producen los alimentos que consumimos, porque también, o sea, por ejemplo, la producción de ganado tiene mucho que ver con la deforestación, tiene mucho que ver con la pérdida de biodiversidad, tiene mucho que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, con pues con los problemas de la desestabilización de los ecosistemas, y también tiene una huella hídrica importante, ¿no? Entonces, yo, antes quizá de pasarme a hablar a la parte de política pública, creo que hay un actor muy grande al que constantemente ignoramos en estas conversaciones. Nuestra sociedad tiene diferentes actores, y está el gobierno, están las personas, pero también están los corporativos, las corporaciones, las organizaciones con fines de lucro, y pues también están las organizaciones sin fines de lucro, pero en sí esos son actores a los que también la sociedad tiene que pedir que sean responsables. Mucho de eso la sociedad se lo demanda al gobierno, le demanda al gobierno que le exija a las empresas, pero creo, desde mi perspectiva, que las personas también tenemos que trabajar mucho en esa parte. Y creo que ahorita en ese aspecto, pues muchos de las y los activistas por la Palestina libre nos han dado un excelente ejemplo del rol que tiene el boicot en la disrupción para la exigencia de justicia, ¿no? Entonces, y en que las personas asuman, que las corporaciones asuman sus responsabilidades, porque también hay que recordar que las corporaciones tienen una persona moral, entonces son tomadoras de decisiones y tienen injerencia en cómo se forman nuestras políticas públicas, y ellos ocupan sus asientos, y a veces los ocupan de una manera mucho más estratégica que las personas de a pie o que las organizaciones de base. Entonces, eso tiene mucho que ver
en cómo se van negociando y quizá conectando también un poco con lo que comentaba la doctora, ¿no? Cómo se va implementando la ley. Porque yo lo he comentado antes, México tiene leyes preciosas. O sea, la gente que las escribe hace su chamba, estudia, le da ahí duro a la redacción. Hay cosas muy bonitas en la ley, incluso el plan, la ley de cambio climático de Chihuahua, en su momento también estaba muy bien hecha. El plan de cambio, de adaptación de cambio climático también de Chihuahua, están bien hechos. ¿Les podemos encontrar todas las fallas del mundo? Claro que sí, pero no son trabajos que están hechos al vapor. La gente que se sienta y hace esa chamba, la hace bien en sus contextos, en sus capacidades, en lo que entendemos, tratando de adaptarse a las circunstancias que también se van colocando para hacer ese trabajo. Entonces, pero pues ahora sí que como dice mi mamá, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Y cuando tenemos, o sea, aunque tengamos una ley muy bonita, a la hora de la implementación hay mucho hueco. Y ahí yo siento que la sociedad civil tiene un trabajo bien importante que hacer en recordarle al gobierno que necesita implementar eso porque ya se invirtió y podemos hablar desde el dinero de los contribuyentes que se invirtió para que esa gente pudiera hacer ese trabajo, y pues necesitamos que se implemente, pero también necesitamos decirle a las empresas directamente que o sea, que sean responsables y que sean, aquí con el pochismo, la palabra que se me viene a la mente es accountability, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero según yo es como responsabilidad, pero es que los corporativos, las organizaciones, las empresas realmente cumplan y sean, pues se hagan responsables, pues, de lo que tienen que hacer. Porque si bien ellos se pueden adherir a lo que dice la ley, también ellos en el espacio de la opinión pública, pues es algo que les importa, ¿no? O sea, si no hay ventas, si no hay buena reputación y todo eso, eso les afecta. Y eso es algo que la sociedad civil, pues, tiene a su favor, ¿no? Es donde tenemos un poquito de agencia y un poquito de poder para influir. Porque también hay que recordar que si bien quizá el gobierno puede tener las mejores intenciones, otra vez hay leyes muy bien hechas, pero es una máquina que se mueve un poco lento, ¿no? O que se mueve muy lento. Entonces, también, por ejemplo, para llegar a la implementación hay mucho, o sea, se tiene que redactar la ley, se tiene que enterar la gente que hubo un cambio y luego se tiene que transferir ese conocimiento a las personas que lo tienen que implementar. Y luego se tiene, o sea, es un proceso bien largo. Entonces, y no podemos esperar que porque ya se publicó en el diario oficial, ya mañana amanece y ya se va a empezar a alinear las cosas. También va a haber resistencia, ¿no? Y la hay, o sea, hay gente que se ampara, hay huequísimos de la ley, entonces, si bien la política pública tiene un lugar y tiene un lugar importante, pues hay también mucho trabajo mucho trabajo de vigilancia que creo que tenemos que estar haciendo las personas de la sociedad civil. De hecho, lo veíamos mucho en esta administración pasada que mencionaban mucho la parte de que al poder se le cuestiona y uno de los escritores y pensadores de la administración decía, bueno, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial se le cuestiona, pero al poder económico, ¿quién lo cuestiona? ¿Cuándo se le cuestiona? Entonces sí es muy importante esa parte y sobre todo, por ejemplo, abonando más a lo que menciona Ale, y en Estados Unidos lo vemos muy bien ejemplificado, cómo los lobbies están detrás de los representantes de la sociedad. Realmente no se sabe si están representando a los intereses de la sociedad o los intereses de las corporaciones. Por ejemplo, en la parte armamentística, por ser uno de los ejemplos más claros que tenemos en la política de Estados Unidos, siendo Estados Unidos quien se autonombra el estandarte de la democracia, el estandarte del buen gobierno y de todo tipo de cuestiones. Entonces, realmente, así como mencionaba, hay que cuestionar tanto a la autoridad, pero también al poder económico, que son el que mueve los intereses para el desarrollo de esa política pública. Y sí, como mencionaba, en México tenemos una legislación muy bonita,
muy bien redactada y todo, que ya realmente no es tan joven tampoco, ya tiene sus años. La LEGEPA que fue en el 88 y todas las demás leyes que se han ido construyendo. Sin embargo, sí se han guardado un poquito en el cajón, las normas no se actualizan cuando deberían de actualizarse. Ahorita también una de las grandes crisis que tenemos es la cuestión de presupuesto en la autoridad, que no le otorga el dinero suficiente a las autoridades ambientales para que tengan esa capacidad de revisión, esa capacidad de auditoría, de poder establecer multas, de establecer castigos a los que no cumplan con la ley. Entonces sí, pues nos toca también participar en todas esas decisiones y presionar a esos actores, tanto a la autoridad como al sector privado. Claro. ¿Me permitirían comentar? Sí, adelante. Sí. Escuchándolos, fíjense que les quiero comentar, hace poco estuve por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Estuve en Bélgica, estuve en España y en Italia. No estoy presumiendo, estoy diciendo de que tenía mucho trabajo y necesito dormir. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención de que todos aquí hablamos mucho de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Y los ponemos y que para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y que tenemos que hacer esto y lo tenemos mucho en el discurso, la narrativa, como mencionan ustedes el término, ¿no? Pero me llamó la atención que la sociedad en los 3 países no está de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. No está de acuerdo en cuanto a qué, en cuanto a que lo ven como una parte de imposición económica para que se beneficien ciertos sectores. Entonces, sí, a mí les tengo que decir, me llamó mucho la atención porque pues de este lado sí estamos así mucho como que no, pues es que lo que queremos es un beneficio, sobre todo para la parte ambiental, para la parte de la sociedad y demás, ¿no? Pero allá tienen otro chip, hablo de la sociedad, hablo de los de a pie, sí, no hablo de mis compañeros, ni mucho menos, pero me llamó la atención. Y abonando un poquito en lo que comentabas, Alfredo, fíjate que sí es muy importante, y estoy de acuerdo, somos muy buenos para redactar, muy buenos, ¿sí? Pero efectivamente, para la parte de la implementación y todo lo que hay, sí, tienen toda la razón. Pero nada más que yo quiero hacer una aclaración aquí. Hablamos mucho de que tenemos que exigirle al gobierno, hablamos mucho de que tenemos que exigir incluso a las corporaciones y a todo lo demás, pero tenemos también un deber como sociedad. Y hablar, por ejemplo, de estas responsabilidades que se les pueden fincar a estos corporativos, al gobierno y demás, tiene que venir también acompañado de una responsabilidad yo como parte de esa sociedad en el cumplimiento también de lo que se requiere. ¿Qué estoy diciendo? No es que esté en contra de la sociedad, al contrario, o sea, hablamos muchas veces de, como lo mencionaba, ¿no? Imponer algún tipo de sanción que se tienen en esto y demás, pero no hablamos de la parte de la sensibilización y concientización hacia adentro de todos los sectores sociales, ¿sí? Todos los sectores, sean productivos, sean gubernamentales, sean de la sociedad civil, porque yo pienso que tenemos que trabajar en conjunto todos estos. Y sí, efectivamente, la sociedad es el que puede reclamar, pero la sociedad también tiene una gran responsabilidad en estas situaciones. Entonces, trabajar todos. ¿Sí? Muchas gracias. Claro, sí, claro. Y fíjate, hablando de esto, hicimos unas preguntas, ¿no? Porque nosotros aquí tuvimos un pequeño, pues, debate. Y Me una de dejaría hacer un comentario Sí, dale. ahí retomando un poco ya de lo que mencionaba la doctora Yale. Precisamente estaba yo ahí, estaba dando la vuelta a la ardilla, ¿no? Que precisamente nosotros como personas, pues ya tenemos una preparación, ¿no? Mínimo ahí algunas materias de la maestría. El cómo, si bien la educación ambiental, pues es la herramienta, digamos, por excelencia para bajar toda esta información. O sea, cómo hacer al ciudadano de pie, como estamos mencionándole, para que se dé cuenta que es parte de estas crisis que hemos estado trabajando, ¿no?
porque a lo mejor siempre les hablamos de que, ¿saben qué? Está sucediendo este cambio climático, estamos teniendo estos problemas con el agua, pero como que nunca los hacemos o nos hacemos como parte de esa problemática de que nosotros estamos dentro de este ciclo. Y creo que a lo mejor sería o si ya existe ahí por esa visión, de hacerlos parte, de que sabes que en algún momento te va a afectar. A lo mejor nosotros, la mayoría de las personas, pues están inmersas en su vida cotidiana, de levantarme, ir a trabajar, llego a mi casa, descanso, convivo con mi familia, dormir. Y casi todos estamos dentro de ese ciclo, ¿no? Y nos hacemos fuera de la naturaleza, fuera de todos estos cambios que están sucediendo en nuestro entorno. O sea, yo también a veces digo, bueno, dentro de mi trabajo, dentro de la sociedad civil, ¿cómo hago para concientizar realmente? A lo mejor sí les llega la información, pero cómo hacer sentir que se necesita tomar una acción, cómo yo motivar a alguien a que accione a exigirle a la empresa, que accione a aprender y exigirle al gobierno, o exigirme a mí mismo el cambiar mis hábitos alimenticios, como mencioné ahorita, de consumo de carne, que es mucho aporte al cambio climático. ¿Cómo hacer? Pues, a veces yo me quedo ahí como que, bueno, me siento a veces corto, ¿no? De cómo hacer estos cambios hasta en mí mismo. Sí, claro. A ver, Ale, mira, ahí va, por ahí va mi pregunta. Este, tenemos, o sea, ya sabemos, ¿no? Que la mayoría de las personas que queremos hacer un cambio, pues nos unimos a colectivos, que es más fácil unirse a algo que ya está organizado, que ir por la vida, gritando y dándole de sartenazos con nuestra verdad, ¿no? A la gente. Pero, a ver, déjame cambiar la pantalla, ya. Pero entonces, te pregunto, les pregunto, ¿qué papel tienen los colectivos ambientalistas en la lucha contra el cambio climático? Y, a su vez, ¿cómo podemos hacer para integrar a la comunidad, a los de a pie, como dijeron ustedes, a esta lucha contra el cambio acelerado, del cambio acelerado climático? Cambio climático acelerado ya. Digo, las dos van juntas, ¿no? Porque pues es importante el trabajo que están haciendo los colectivos y las personas de a pie, la comunidad en general, que a lo mejor no saben cómo unirse, cómo empezar, cómo hacer el cambio, ¿no? La que puede contestar. Bueno, yo puedo tomar esa pregunta. También tengo todo un comentario acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya mejor nos reunimos en otra ocasión y platicamos al respecto. Yo, bueno, creo que la pregunta que hacen es bien importante. Creo que la pregunta que hace René es la pregunta. Y pues, como para todo, pues estos son problemas complejos, no hay respuestas sencillas, y está bien, también está bien que no haya respuestas sencillas, ¿no? Yo creo que pues bueno, tenemos que hacer lo que nos toca y nos toca trabajar para ello. Pero bueno, como para responder un poco a la pregunta, hay un concepto que yo he estado como, lo aprendí hace como un año y lo he estado marinando un poco, que se llama infraestructura de movimiento, de movimientos. Entonces es cómo diferentes luchas se van articulando. Entonces hemos estado comentando que pues bueno, que el cambio climático o la crisis planetaria y las otras crisis que están ahí pegadas, pues no están sucediendo en aislado, ¿no? Y que al contrario, o sea, están bastante interconectadas entre sí y están bastante interconectadas pues con otros procesos económicos, sociales y demás. Entonces, creo que cuando pensamos en cómo abordar el problema, quizá hay que también pensarlo desde esa manera, ¿no? Articulando las diferentes luchas. Las personas que están trabajando por la justicia social en
diferentes aspectos, o sea, quienes trabajan por la justicia de los migrantes, quienes trabajan por la justicia para eliminar la violencia de género, por los derechos de las personas trans y de la diversidad y demás. Todas esas luchas tienen que ir articuladas. Las personas que trabajan por los derechos de los animales, de los derechos de las infancias. Creo que a eso más o menos se refiere esto de la infraestructura de movimiento, ¿no? Si nos vamos así quizá a destilarlo, y puede que esto suene al final de cuentas muy esencialista, si creemos que no somos libres hasta que todos seamos libres y que a partir de esta libertad es que podemos dar este salto, poder generar este cambio de paradigma de movernos de un proceso colonial, patriarcal, imperialista, hacia un modelo más holístico, más donde quepan muchos mundos, donde podamos tener relaciones personales y con la naturaleza que sean mejores. Entonces, creo que de alguna manera pues todos tenemos como ese objetivo, ¿no? Entonces, en el cómo involucrar a las personas de a pie, a las personas de todos los días, creo que quizá, otra vez, yo no tengo respuesta sencilla. La verdad es que si tuviera una respuesta sencilla, pues no, hombre, ya lo habríamos resuelto, muchachos. Pero creo que es un poco como conectar con las personas en donde están, ¿no? Y creo que tenemos que estar, de alguna manera, aprender a navegar el conflicto, a navegar, a convivir y a estar ok con que, pues con que no vamos a ver igual en todos los aspectos, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a coincidir en absolutamente todas las formas en las que tenemos que hacer las cosas, y de todas maneras no significa que no nos vayamos a ayudar. Entonces, quizá como para dar una respuesta aterrizada, pues, por ejemplo, pues, o sea, René, tú tienes muchísima experiencia, ¿no? En educación ambiental, conectando con colectivos, y ahora sí que, pues, llevando ese mensaje a muchos espacios. Entonces, quizá, pues, toca como conectarlo, ¿no? O sea, llevar ese mensaje con personas que estén trabajando en otras, quizá ligeramente en otras luchas que sabemos que están conectadas. Entonces, eh, o sea, yo me puedo ir muy en el espectro y decir, vamos a trabajar con la gente que está en los, o sea, por ejemplo, desde mi perspectiva, la lucha de por los derechos de los trabajadores está conectadísima con la justicia ambiental, ¿no? Y la justicia de género está conectadísima con la justicia ambiental. Y la justicia de los animales está conectadísima con la justicia ambiental de las personas marginalizadas, de las personas negras, de las personas de color. Entonces, ¿cómo podemos ir conectando un poco y tejiendo estas como redes de apoyo? Si lo pensamos un poco, lo que sucede en un momento de crisis, bueno, Chihuahua es un lugar muy afortunado porque no nos tiembla, ¿no? Y las crisis que nosotros atravesamos suelen ser muy silenciosas, como la sequía. Pero si tuviéramos una disrupción como un temblor, pues tú te puedes estar súper peleadísimo con tu vecino y te puede caer re mal. Pero si tiembla, pues, o sea, no vas a decir, no, yo no voy a ir a levantar esa piedra porque a mí esa señora siempre me dice que le caen mal mis gatos. Claro que no. Entonces, o sea, la solidaridad está ahí y va a estar lista. Entonces, hay que alimentar, creo yo, esos tejidos, esas conexiones, que a lo mejor otra vez, a lo mejor no somos las besties y no nos amamos, y a lo mejor no creemos en las mismas cosas, o no, pues sí, no vemos todo quizá de la misma manera, pero hay algunas cosas en las que sí coincidimos, porque al final de cuentas, yo quiero pensar, o a mí, pues yo creo, la verdad es que yo lo creo, pues que todas las personas tenemos el deseo de vivir, o sea, nos conducimos en este mundo con nuestras limitaciones y con las cosas que quizá no hacemos bien, desde el deseo de, pues, de vivir
bien, ¿no? De vivir en paz, de querer lo mejor para nuestros hijos o para las generaciones futuras. Entonces, pues otra vez, quizá como ya me extendí mucho así, córtenme el micrófono, levántenme el de los 2 minutos. Sí, pues es como ir tejiendo esas conexiones, ¿no? O sea, otra vez, yo lo veo desde el ambientalismo. Bueno, no sé, pues quizás si están como con los talleres del reciclaje o con sembrar comida o cosas así, pues quizá cómo se puede dar un salto más allá, ¿no? Cómo traemos artistas o cómo conectamos con personas que trabajen no solamente con infancias, sino con personas más grandes, con adultos o con personas mayores, como para ir tejiendo, tratando de articular ese rol y, y pues que se vaya generando esta infraestructura social que nos sostenga en estos momentos de crisis. Gracias. Sí, claro, no es o sea, no todo el mundo tenemos que hacer todo. Precisamente ahora con el rollo de la corrida de toros, había mucha gente muy molesta, decía, ¿por qué no protestan por otra cosa más importante, como los niños o como no sé qué? Entonces yo decía, a ver, o sea, es que si esta propuesta, digo, si esta protesta no, o sea, si no hacemos todo, esto no vale. Entonces, a veces creo que como aprendices, yo en mi caso, de activistas ambientales y sociales, porque pues yo me creo que soy aprendiz, no creo que lo sepa todo y creo que ahí vamos por buen camino. Pero sí creo o sea, que podemos hacer una cosita, porque luego cuando queremos hacer todo al mismo tiempo, es lo que viene ya estoy igual de pocha que tú, overwhelming, esta fuerte, carga, ¿no? Tanto mental como emocional. Y ahí es cuando ya no funcionamos. Digo, a mí me pasa, no sé si ustedes también cuando les da acá el crash, dejamos de funcionar y pues no es el caso, ¿no? El caso es vivir mejor y tener un mejor futuro y que el planeta esté bien y que nuestros seres queridos y tener agua suficiente para años más adelante. Entonces, pues de qué caso tiene que hagamos todo al mismo tiempo si no vamos a hacer todo bien, ¿no? Entonces, como dices, Ale, está súper padre que si unos tenemos una plataforma, pues en esa plataforma se detiene la otra y en la otra se detiene la otra y ahí vamos construyendo. Qué interesante. Doctora Marusia, algo iba a comentar. Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que están diciendo y me lo imagino, discúlpenme, pero mi mente trabaja de esa manera, en una parte muy, muy analítica, casi que 2 más 2 es igual a tanto, ¿no? Y veo esta parte transversal de los diferentes gremios a los cuales estamos hablando y que cada uno estamos integrados en muchos, pero visto desde el punto o sea, en una forma vertical más que transversal, en una forma vertical, los colectivos son una parte importantísima, es una parte clave en bajar esa información que se requiere. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los que nos dedicamos, por ejemplo, a la parte científica, entendemos situaciones a lo mejor complejas desde el punto de vista, no sé, hablando muy, muy coloquialmente, ¿no? De ecuaciones y demás, que tú si llegas y le dices a alguien en la calle, oiga, pues ¿sabe qué? Mire, es que según esta ecuación de fulano de tal, pues ya me da esto. Entonces, claro, no lo va a entender. En cambio, cuando nos acercamos a estos colectivos, como ustedes lo están haciendo, podemos entender lenguajes que luego esos mismos colectivos van a transmitir a otro tipo de lenguaje. Porque aquí también una de las faltas que tenemos es precisamente que no hablamos los mismos lenguajes. Y eso nos hace que entremos en conflictos. Entonces yo creo que esto que están haciendo ustedes es de suma importancia para llegar a las personas, porque incluso hay otra cosa. A ti cuando te hablan, uy, es que es del gobierno, casi que lo ves así. Uy, es que es un científico, uy, pues está loco, o sea, ni le voy a entender. Entonces, esas situaciones
Con los colectivos es al contrario. Los colectivos lo que tienen es que crean una confianza, ¿sí?, en las formas, en cómo se dan estas o cómo pueden pasar estos mecanismos o dinámicas que se tienen actualmente. Yo los he estado escuchando con atención, me llama mucho la atención, por ejemplo, estaba escuchando a Alfredo mencionar de varios tópicos que hizo. La verdad me da mucho gusto escucharte, Alfredo, que mencionas sin ningún empacho y dices lo que tú piensas. Porque muchas veces en otras partes, muchachos, créanme, que no podemos hacer esas situaciones. Hasta por el hecho de no sé, que no vaya a pasar algo más allá o que no te esté permitido hacer lo demás. Entonces, esto que ustedes crean así, en estas formas como colectivos, es lo que también nos va a brindar ese acercamiento a la sociedad en general o hacia otros sectores, como ustedes lo mencionaron. Entonces, eso también es una parte muy importante de los colectivos, muchachos. Bueno, ahí quería hacer también un comentario, abonando a lo que mencionaba René hace rato y a lo que mencionan ahorita con la parte de los colectivos, de esta manera de transmitir también la información. Una de las ventajas, por así decirlo, o bueno, dentro de lo malo, lo bueno que tenemos con la parte del cambio climático y que lo mencionaba Rogelio en la sesión pasada, que por ejemplo en la parte de pérdida de biodiversidad para la sociedad o para el pueblo común, no es tan perceptible esa afectación, esa pérdida de la biodiversidad, al contrario del cambio climático, que sí estamos viviendo mucho los estragos, toda la población en general, porque todos hemos escuchado de nuestros abuelitos que nos dicen, es que ya no llueve como antes, es que las temperaturas son muy diferentes, hace calor cuando debería estar haciendo frío, o al contrario. Entonces, y viéndolo desde una perspectiva un poquito más global, empezamos a ver crisis como la parte de los desplazados climáticos, que ya están siendo más frecuentes hoy en día, o como mencionaba ahorita la doctora Marusia, esta parte de las guerras que va a haber ya con motivo de los recursos, la parte del agua, la parte del suelo, todos estos territorios que se van a estar disputando. Entonces, una de las ventajas que tenemos a través de estos mecanismos de divulgación, a través de las luchas colectivas, es que esta sensibilización de alguna forma ya es un poquito más fácil o más accesible, porque los estragos ya son más tangibles. Entonces estamos en un punto crítico, pero este punto crítico también puede abonar a ese despertar de las conciencias del pueblo en general, y que de manera más sencilla, por así decirlo, que no es sencillo, claro que no, pero de una manera más accesible se puedan tejer todas estas redes, y que las personas también se vean más involucradas en esta educación ambiental, que lo vemos con las nuevas generaciones. A lo mejor sí somos muy dependientes de la tecnología, y muchas veces no estamos conscientes de todo lo que hay detrás para el uso de esta tecnología, pero ya tenemos un poquito más de esa conciencia ambiental, ya buscamos más este tipo de espacios, ya buscamos más, no sé, buscar productos que contaminen menos, buscar cambiar nuestras prácticas de consumo, unirnos a estas luchas. Todo ese tipo de cuestiones abonan en esta construcción. Gracias, Freddy. Ay. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos seguir en esta plática tan interesante, Ale, aunque dices que te explayas, estamos así bobos porque está padrísimo lo que estás haciendo, está padrísimo que te hayas ido y que estés aprendiendo más cosas, ya se me antojó, pero a ver si más adelante digo, me voy. Doctora Marusia, tiene pues toda la razón, ¿no? A veces con esto de los colectivos y de la gente tratando de integrarse a ciertos, o hablar con ciertas personas, con ciertas celebridades o personajes, pues es difícil, ¿no? De acercárteles a los políticos, que también se da mucho que ahora los colectivos, pues muchos no queremos acercarnos a los políticos pues por la historia, ¿no? Entonces, vale la pena crear pues lazos y puentes de comunicación, porque pues nosotros sí podemos hacer todo, pero otra vez, no se trata de hacer todo, se trata de que cada quien tenga un área y busque, porque si no, pues no van a salir las cosas como queremos. O sea,
sí los podemos hacer, de que podemos, pero quién sabe en qué situaciones vamos a quedar al final de a querer hacer todo. Oigan, tenemos comentarios. ¿Nos quieres leer? ¿Alguien quiere leer los comentarios? Se los voy poniendo y le van echando una ojeadita. Tú, Renecito, ándale. Ahí va. La doctora Leonor nos comentó. Interesante la plática. Muchos saludos a sus brillantes invitadas. Saluditos a todos. Gracias, doctora, por estarnos ahí viendo. Emilio Enríquez nos deja un link ahí sobre el desglosamiento de las emisiones por sector. Y que no solamente es la energía, está también el transporte, la agricultura y demás. Me gustaría saber su opinión sobre algo en particular de lo que no se habla mucho y es el consumo de la carne. Cada kilo de carne de res que se produce, perdón, cada kilo de res produce 100 kilos de CO2. ¿Qué opinan de la necesidad de que la población necesita transicionar a un sistema vegano o vegetariano? ¿Alguien tiene un comentario al respecto? O leo todo y al final retomo. Como guste. Si quiere una vez, doctor, si tiene algún comentario. Miren, la verdad son temas difíciles de tratar porque también son muy personales. Está bien que nosotros hablamos de disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero, pero ya en la parte, específicamente hablando del derecho propio de cada persona, es complejo meternos en esa situación, desde mi opinión. Tratar de tener sistemas donde podamos tener economías circulares, donde tengamos circularidad también en el uso de los recursos, donde podamos transitar a una situación sustentable, sostenible de lo que se tiene, yo creo que sería el mejor cambio que se pudiera hacer, a intentar que tengamos para todos, ¿no? un cambio hacia un tipo de alimentación en específico con lo que nos está diciendo. Así que es complejo eso. Sí, y sobre todo aquí en Chihuahua, ¿no? Con la cultura de la ganadería tan arraigada, yo creo que sería un tema muy difícil de tratar con nuestros compañeros zootecnistas. Entonces, sería también ahí interesante un Claro, debate posterior en torno a este dale. tema. Sí, estaría padre porque, pues bueno, yo como nutrióloga, la verdad sí tengo un punto de vista, o sea, creo que sí tenemos un sobreconsumo de productos de origen animal, porque también hay una sobreproducción. Entonces, como que la mercadotecnia, las carnitas asadas, los comerciales de, de refrescos, los comerciales de cerveza, todo eso nos crea como una necesidad, ¿no? Creo que yo, sinceramente, como nutrióloga, creo que sí es necesario una dieta integral, más no la cantidad de carne que se consume al día de hoy, ¿no? O sea, hay más que carne roja, son los peces, mariscos, o sea, pero sí creo que debería estar más controlado, creo que tiene que tener un sistema, pues de alimentación diferente, de vida de los animales, no sé, es ahí como un tema bastante complicado en el tema de salud también, porque hay mucha gente que tiene problemas, o sea, que son vegetarianos o veganos, y terminan por comer carne o pescado así poquito para mejorar su salud, ¿no? O sea, hay muchos casos, muchos estudios de influencers que enfrente de las redes es, ay, todo perfecto, y por detrás tienen que comer carne, de algún tipo de carne animal, pues de alguna proteína animal porque su salud no está bien. Entonces, sí es un tema complicado, creo que sí debe haber una modificación en el consumo que hay, pero está muy complicado el dejar los taquitos. Mi opinión. Bueno, ahí va otro comentario del señor Emilio. Hola, señor Emilio.
También nos deja un link sobre los datos de los límites planetarios que tocan sobre el límite del agua y que al parecer en el 2013 pasó el límite planetario del uso de agua dulce. Ahí nos deja los links ahí para cuando los quieran ahí revisar más a detalle la información. Y también nos deja comentario Leit Escobedo, nos comenta que está de acuerdo en que hace tiempo ya se encontraron las herramientas, pero aún no se descifran las estrategias para que funcionen en sociedad y que la gente coopere. Y pues está de acuerdo en todo lo demás también. Nos dicen otro comentario, muchas gracias por estarnos acompañando. Y Karen Ortega ahí nos deja unos aplausos. Yo diré que son para todos, no sé en específico para qué, pero muchas Para gracias todos y para el tema. por acompañarnos. Oigan, muchas gracias. Estamos encantados con el tema. Nos encantó, Ale, tenerte de regreso. Espero que nos acompañes más seguido. En cuanto se te descargue poquito la carga pues de la escuela y todo eso, esperamos que te unas a nosotros nuevamente como co-conductora, como coparticipante y para programas futuros. Tenemos un comentario más y luego ya les damos los patronales y aquí les voy a dejar una tareita para el ecomartes siguiente. Ahí está. Dice Patricia, Lele. A Patricia Ochoa, saludos. Hola, Patricia. ¿Cuántas personas estamos interesadas por los temas que se están tratando aquí? ¿Qué porcentaje de población participa en colectivos en busca de soluciones por alguna causa que nos afecta? Quisiera ser tan ser optimista como ustedes, pero creo que aún nos falta mucho por hacer. Qué bueno que ya iniciamos. Adelante, la que quiera contestarle. Yo quisiera tomar un poco ese comentario, quizá ya me muevo hacia mi comentario final. Yo creo que tenemos que tener siempre muy en cuenta que, como decía René antes, ¿no? O sea, nos levantamos, vamos a trabajar, tratamos de convivir con la familia, nos vamos a dormir y al otro día se repite la historia. Eso es parte del diseño de este sistema. O sea, esa estructura no es una casualidad y tampoco es dada así por mandato divino. O sea, es una construcción de un sistema que parte de un paradigma dominante y es un sistema que se beneficia mucho de que nosotros estemos exhaustos, de que estemos cansados y que no, que lo que queramos es sentarnos precisamente a consumir más de estos medios porque tenemos un poco encontramos en ellos por diseño también, un poco de desfogue, ¿no? Para esta presión en la que nos encontramos constantemente. Entonces, por un lado, pues yo quisiera como invitar a tener compasión de nosotros mismos, compasión de las otras personas, porque no sabemos cómo son sus circunstancias, sus perspectivas, y si bien yo entiendo muchísimo la frustración que se siente cuando uno dice, la casa se está quemando, y la gente le dice a uno así, ay, qué bonito que te gusta sembrar árboles, ¿no? O sea, a veces eso llega mucho al corazón, ¿no? Y no sé si ya han tratado aquí el tema de la ansiedad climática o si lo van a tratar, pero es una cosa que, por ejemplo, las personas que estamos involucradas en estos temas, que estamos tratando de organizarnos, esa es una cosa que nos aqueja, porque también como comentaba Denise, a veces uno quiere abrazar una causa y decir, pues es que a mí me preocupa mucho que hay un bicho que se está comiendo los árboles de mi parque. Y luego, pero ¿por qué no te preocupas por la basura? ¿Por qué no te preocupas por los animales? ¿Por qué no te preocupas por los niños? ¿Por qué no te preocupas por las mamás? O sea, hay unos, entre los círculos feministas a veces dicen, bueno, es que las feministas no somos Avengers, pues los ambientalistas tampoco. O sea, a veces para lo único que nos da la vida, pues es para preocuparnos por el bicho que se está comiendo el árbol del parque. Entonces, pero lo mismo a lo mejor les pasa a otras personas, ¿no? O sea, a veces la vida quizá no les da para más que preocuparse de que haya de comer en la mesa y estar listo para el turno de mañana.
Entonces, en ese sentido, pues tener un poco de consideración pues, de que esas a veces son las circunstancias, y al mismo tiempo, el problema es sistémico. El problema es sistémico y no lo vamos a resolver de manera individual. Entonces, quizá otra vez al sistema le beneficia mucho que nos estemos apuntando con el dedo todo lo que no estamos haciendo bien entre nosotros, pero nosotros somos el 99%, o sea, somos los que estamos abajo, ¿no? O sea, somos los que estamos trabajando para sostener como el meme ese del niño que se pone la bota a sí mismo. O sea, nosotros trabajamos mucho porque estamos atrapados en un sistema para poder seguir sosteniendo esa bota en nuestro propio cuello. Entonces, hay que desinvertirle mucho a ese sistema, y a veces desinvertirle a ese sistema significa juntarse a tejer con las tías, a veces desinvertirle a ese sistema significa no participar en el intercambio de Navidad en el trabajo, a veces desinvertirle al sistema significa llevar berenjenas o llevar chilacas a la carne asada. Entonces, para poder empezar a tener estas conversaciones incómodas, para poder ir llevando este trabajo, porque otra vez, o sea, yo creo que todas las personas están preocupadas, están tristes, o sea, en Chihuahua, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que nos prorrateen el agua, pero eso, o sea, eso no es normal, eso no, o sea, tenemos que preguntarnos por qué vivimos así y por qué es aceptable que a nosotros ahí en su casa se tenga uno que levantar a las 5:30 de la mañana para alcanzar presión, para bañarse más o menos decente. Y mientras tanto, podemos volver al tema de la carne, tiene una huella hídrica, las nogaleras en Chihuahua tienen una huella hídrica tremenda, ¿no? Todo eso es sistémico. Los campos de golf. Los campos de golf, o sea, todas esas cosas son sistémicas y sí podemos desinvertir de esos sistemas. Y a veces desinvertir de esos sistemas otra vez se va a ver en algo tan sencillo como simplemente señalarlo. A veces estamos atrapados en la máquina y a veces no hay manera de salir. O sea, todos necesitamos, debido a que no tenemos acceso a producir nuestros propios alimentos, a cuidar de o sea, no tenemos las estructuras sociales para sostener la vida entre nosotras, sí estamos sometidos al sistema de vivir en una ciudad que nos demanda tantas cosas. Así es, no significa que así debe ser y no significa que lo tenemos que aceptar así nomás, decir, no, pues ya ni modo, la cosa es así. O sea, a veces uno tiene que subirse a su carro y ir a pagar por la gasolina, refunfuñando de por qué no hay mejor transporte público. Entonces, pues creo que siento que va un poco por ahí. Yo creo que está bien, Patricia, estar frustrada y molesta de que la gente no se involucra, pero siento que también, otra vez, hay que recordar que no es un trabajo individual, que es un trabajo colectivo. Entonces quizá hay que preguntarnos más, ¿cómo le podemos hacer para echarnos la mano mejor y como para necesitar menos, con unas comillas así gigantes, participar menos, quizá no necesitar menos, pero participar menos en estos sistemas que están perpetuando nuestra propia devastación climática. Y pues ya, con eso. Ay, denme chancita porque voy a conectar la compu, pero mientras doctora Marusia nos quiere, pues, un comentario final antes de despedirnos. Bueno, pues recordarles nada más que estas cuestiones de cambio climático son sistemas complejos. No se nos olvide de que no es que ya no vaya a llover, va a seguir lloviendo, vamos a seguir teniendo lluvias. La situación es que se modifican los tipos de patrones que se tienen y se modifican acorde a cada latitud en la que nos encontramos. Y bueno, yo creo que una forma de contribuir, hace un momento que yo hablaba del que qué estoy haciendo yo, de cómo yo voy a hacerme responsable de esto, es precisamente pegarle a los patrones de consumo. Y ese pegarle a los patrones de consumo habla en cómo voy a disminuir yo el uso de estos recursos naturales, el disminuir la producción de gases de efecto invernadero, el de ponerme
en huelga en contra de los sistemas productivos, el de ponerme en la lucha con la cuestión de, ¿sabes qué? No voy a seguir este sistema, así como lo estaba diciendo Ale, ¿no? Son muchas cosas las que nos pueden apoyar cuando nosotros hacemos realmente una valoración de lo que verdaderamente necesitamos contra lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque un ejemplo muy sencillo, y se los dejo de tarea y siempre lo voy a decir. Viene Navidad. ¿Cuánto vas a cenar ese día? Realmente, el que tú hagas todo ese gasto, todo ese consumo y de consumo de los recursos para producir eso que tú llevas ahí, y que después lo vas a estar tirando, porque te lo comes un día, otro día, y ya cuando no, voy a intercambiarlo con los vecinos o a ver qué le hago, pero al final de cuentas son desperdicios. Entonces yo creo que aquí es muy importante el sensibilizarnos nuevamente, el concientizarnos de lo que estamos haciendo para que esto podamos preservar lo que tenemos en recursos naturales en el tiempo. Gracias, doctora, muy acertado punto y pues vamos haciendo algo diferente este año, ¿no? Tanto de regalos como de alimentación y como de lo que hacemos, ¿no? De todo, absolutamente de todo. Entonces, pues muchas gracias, chicos. Tenemos otro comentario para nuestro rockstar. Dice, saludos para el profe Alfredo, excelente persona. Excelente docente. Muchas gracias, Pablo Contreras, por tu comentario. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Renecito, patronales. Anuncios patronales. No, aviso patronal. Patrocínenos. Ya pues parte del capítulo 3 que va a ser sobre contaminación lo tendremos el próximo martes 3 de diciembre a las 7 de la tarde. Nos van a estar acompañando 2 personas. Tengo confirmada una, que es el doctor Jesús Ochoa, y después les diré la otra persona una vez que me confirme, pero ya con esto cerraríamos los ecomartes de este año y esperemos pues continuar con este espacio durante el 2025, ahí para que nos manden temas de interés, personalidades que quieran escuchar en este espacio. Y igualmente por parte de AWI Formadores Ambientales, ahí está el espacio también si quieren participar. Y también de AWI, pues ya esta también es la última actividad del año. Ya tocan vacaciones para aliviar esta ansiedad ambiental. Entonces, pues agradecerles personalmente a las dos invitadas, datos muy interesantes y también me dejan con mucha tarea para investigar más conceptos. Sí, bueno, a mí me dejaron muchas ganas de seguir estudiando, que luego después de terminar la maestría dije, no, ya no. Y luego oigo estas ponencias tan interesantes y tan políticas y tan personales y tan pasionales por estos temas que digo, ay, quiero otra vez, pero no sé, oigan, no sé. Oigan, Ale, ¿vas a estar aquí en enero? Esperemos. Ya lo publiqué. Pero, ¿qué les parece si el siguiente Ecomartes en enero nos lo aventamos en persona? Y ponemos, para que no estemos así. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos viendo, porque no sé cuánto tiempo en enero voy a estar allá. Ay, pues bueno, ahí vemos, pero gracias. Estás invitada, igual si no es en persona, pues igual si sigue tenemos pensado hacer el de ecoansiedad, entonces eres una persona apta para este tema. Yo lo que necesito es grupo de apoyo, amiga, para lo de la ecoansiedad. Oigan, Ecolovers, pues muchas gracias por estar. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo y no se les olvide darle like a este video, comenten. Si les podemos contestar ahí, inmediatamente les contestamos. Si no, les contestamos la siguiente sesión. Y les dije que les iba a dejar una tarea para el siguiente Ecomartes. Bueno, pues el próximo Ecomartes, como ya dijo Renecito, va a ser es el tercer capítulo y es sobre la contaminación. Entonces, ¿qué cosa se consideró un progreso para la sociedad y hoy se considera contaminación? Entonces,
o pongan ahí para que la próxima semana lo pongan en comentarios y nos vayan diciendo pues sus pareceres y sus pareceres, su parecer y sus ideas, y ahí podamos ir haciendo un debate para nuestro próximo Ecomartes, que es nuestro cierre de año. Entonces, pues ahí pónganse las pilas y vayan pensándole. Muchas gracias otra vez. Dejen sus comentarios, denle like a la página, compartan el video. Y esto es todo el día de hoy, Ecolovers. Los queremos muchísimo y nos vemos. Bye, chicos. Gracias.